Pregúntale a Pablo, que es el de Oye, tienes un programa de las actividades. ¿Quieres una pasado en nombre de la asociación que estamos hoy? Alfonso Sabán, presidente del Unitario Sabán, como suena. Muchas gracias. Creo que está la cosa en manos de todos. Alfonso Sabán y Astray. Pues como quieras, ¿no? Vale. Bueno, pues buenos días. Esta vez buenos días. Siempre digo buenas tardes porque todos nuestros actos son por la tarde, pero hoy estamos de mañana. Muchas gracias a todos por venir. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Soy el presidente Manuel Rodríguez Alcaina y bueno, les agradezco que hayan venido porque creo que es un acto, aparte de muy bonito, muy interesante, es un acto que desde la Matritense tenemos que apoyar todo este tipo de iniciativas. La cultura, ya saben ustedes cómo está, aparte de COVID y guerras y demás, y crisis económica, siempre ha estado un poco, en fin, con problemas, vamos a decir, y desde aquí tenemos que como entidad mayoritariamente cultural, tenemos que defender este tipo de actividades que son muy necesarias en España. En España los grupos de recreación histórica, ahora me corregirán si me equivoco, pero me atrevo a decir que no tienen la popularidad ni la difusión que tienen en otros países europeos, por desgracia, cuando nuestra historia no es que no tenga nada que envidiarle, sino que probablemente sea mucho mejor que la de los demás, ¿verdad? En temas sobre todo de tipo militar, como es el caso, pues creo que no nos tienen que mojar la oreja ninguno de los países europeos, ¿verdad? Bueno, el caso es que por la circunstancia que sea, tenemos que apoyarles, porque iniciativas como las del grupo que tenemos hoy, desde luego cuentan con el apoyo de la Matritense y van a contar con él en adelante. Quiero agradecer al grupo de voluntarios de Madrid 1808-1812 el participar con nosotros en este acto, el estar aquí en la Matritense. El entorno creo que es bastante adecuado. Es una torre, bueno, es una torre medieval, pero bueno, el interior de la sala es más 18esco, ya va un poco más a tono. Y francamente creo que aparte de que es un entorno muy bonito, es una actividad muy bonita, y yo les agradezco a los que estén aquí. Vamos a ver si la gente que está fuera, que ya saben que hoy siempre hay mucho turista, dejan de dar el típico paseo y vienen aquí y se interesan por algo como esto, ¿no? Que creo que será bastante más interesante. Quiero agradecerle a su presidente, Alfonso Sabán Astray, que está aquí sentado aquí fuera. Tendrías que haberse sentado aquí, pero bueno, el caballero vestido de época, que creo que quiere dirigir unas palabras antes de empezar. No sé si tenemos por aquí el micrófono. Ah, muy bien. Pues adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, Manuel. Bueno, es que pensábamos, ha sido un tema logístico lo de la mesa, no es que nada, daros las gracias a todos por el interés, a la sociedad matritense por ser nuestros anfitriones hoy. Efectivamente, la recreación histórica en España no cuenta con el predicamento que nosotros consideramos que merecería. Intentamos siempre establecer una diferencia cualitativa y sustantiva con las fiestas populares, las fiestas históricas, los moros y cristianos, que son cosas muy bonitas, muy divertidas, muy populares, que son una cosa distinta de lo que hacemos nosotros. Nosotros sacamos a la calle los museos, y los que hayan visto La Bruja Novata, pues pueden ver un poco a lo que nos dedicamos. Pasa que en vez de con magia, pues dedicándole tiempo, recursos y cariño. Y nada, bueno, nuestra asociación, de la que hablarán ahora mis compañeros, se llama Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814, que es los años que duró la Guerra de Independencia, porque es principalmente a lo que nos dedicamos, aunque nos dedicamos a otras épocas de la historia de España, que, como ha dicho Manuel, es muy rica. Y somos efectivamente eso, una asociación histórico-cultural, y nos dedicamos en cuerpo y alma a traer a la vida la historia de España y a recrearla con un especial hincapié en la Guerra de Independencia, que es uno de los episodios más trascendentales, ¿no?, de la historia de nuestro país. Así que ahora desarrollarán mis compañeros, el señor Guerrero y el señor García Fuertes, a lo que nos dedicamos, lo que ha sido la recreación en España, y unas pinceladas muy interesantes sobre el 2 de mayo, que es el episodio histórico dentro de la Guerra de Independencia del que más orgullosos quizás podemos sentirnos todos. Así que nada, muchas gracias y que disfruten de la ponencia.
antes de presentarle al resto de la mesa, tenemos que agradecerle a nuestro censor, don Pablo Aguilera, que está aquí sentado y me mira con cara de por Dios, ¿por qué me nombras? Pablo es la persona de la Junta Directiva que ha posibilitado que este acto se lleve a cabo, así que es de justicia reconocérselo, aunque es tan modesto el hombre que no quiere ni sentarse aquí. Miren cómo estamos. Bueno, el caso es que ha sido cosa suya. Y nada, antes de presentar a los demás y cederle la palabra a nuestro secretario, don Julio Real, aquí lo tenemos dispuesto a presentar debidamente el acto, a los ponentes, quiero decir, efectivamente esto que comentaba el presidente es así. La recreación histórica pues tiene que coger mucho más empuje en España. Aquí ya tuvimos a los tercios, recuerdan, hace pocas fechas, así que estamos implicados en ello. Y una cosa que realmente a mí me impresionó el día que estuvieron los tercios es que no se trata simplemente de gente que se viste de época, que se pasea un poquito y ya está, no. El trabajo que hacen es un trabajo histórico, es un trabajo de investigación histórica. El conocimiento, el grado de conocimiento que tienen los miembros de estas asociaciones sobre la historia, ya no solo la gran historia, sino la historia de los pequeños detalles, de cómo iban vestidos, cómo se preparaba uno para la guerra, qué sensaciones tenía, cómo era el día a día del soldado, de los tercios, en aquel caso nos estuvieron contando y hoy nos contarán de la época napoleónica. Eso es un trabajo ingente, muy complicado, que requiere sondear archivos históricos y no es una cosa baladí, es una cosa realmente seria y realmente necesita el apoyo de cuantas instituciones mejor y desde luego de las instituciones públicas también. No es nuestro caso, no saben que no somos una institución pública, aunque sí con el sostenimiento del ayuntamiento y de alguna otra institución, pero creo que esto es de rigor que siga adelante y que haya muchas más asociaciones de recreación histórica de todo tipo en España, que tenemos mucha historia para recrear y para acercarla a la gente. La historia es nuestra, al contrario de lo que suelen decir, yo creo que es bien bonita y bien orgulloso debemos de estar de ella, y francamente conocerla así es una manera maravillosa. Así que bueno, me voy a callar ya y le voy a hacer la palabra a nuestro secretario general, don Julio Real, para que presente a los demás miembros de la mesa. Muchas gracias, señor presidente. Mi labor en este acto simplemente es hacer una pequeña referencia de esta asociación cultural y definir un poco a los fines a los que se dedican. Básicamente, en este tema lo que hablamos es sobre la recreación histórica. Ustedes ya se hacen cuenta que recrear históricamente es reconstruir hechos del pasado con la mayor precisión posible. Y ello se realiza mediante el estudio previo de todas las fuentes históricas disponibles, documentales, arqueológicas, de cualquier índole. La recreación histórica abarca prácticamente todas las épocas de nuestra historia. Habrá recreadores que se dediquen a la época prerromana, a la época de los celtas, íberos y demás. Querrán reconstruir, por ejemplo, el asedio de Numancia por los cartagineses. Evidentemente, es tan amplio este mundo que no podemos imaginar la cantidad de asociaciones culturales que existen actualmente en todo el mundo dedicados a estos eventos, desde recrear el desembarco de Normandía con toda clase de medios y, bueno, con una fidelidad que llega hasta las puntadas de los ojales del uniforme. Pero vamos a centrarnos en este caso. ¿Qué es lo que podemos obtener? ¿Qué información podemos obtener de la recreación histórica? Básicamente, la forma de vivir de nuestros antepasados, el cotidiano, el día a día, el que se alimentaban, cómo vivían, cómo obtenían sus recursos naturales y, básicamente, hacernos un espejo de lo que fue aquella época. Cuando hablamos de la recreación histórica en España, en este caso, esta asociación cultural, que es Voluntarios de Madrid 1808-1814, se centra evidentemente en este periodo tan luctuoso que supuso la francesada en España en general, en todo su ámbito. Los cambios que ello devino, en fin, básicamente la desestabilización del antiguo régimen, la introducción un poco de las ideas de libertad, igualdad y fraternidad que propugnaba el imperio napoleónico, eso sí, con la fuerza de las armas y la coacción política. Y, en fin, esta asociación de voluntarios, que lleva funcionando desde el año 2001, se fundó como un grupo que estudiaba y recreaba las guerras napoleónicas en España. Siguen siendo el principal foco de esfuerzo y de atención de este grupo. En este caso, recrean 3 regimientos históricos, el primer y el segundo Regimiento de Infantería de Voluntarios de Madrid y el Regimiento de Caballería del Rey. ¿Cuántos socios? Pues no son muchos. Hay 60 socios en toda España, edades entre los 10 y los 70 años. Pero también hay españoles, extranjeros, hombres y mujeres de toda
condición y de toda profesión y de cualquier formación cultural. La mayoría de ellos son residentes en nuestra Comunidad de Madrid, pero muchos otros de los socios viven en otras regiones de España. No se les exige unos conocimientos, una experiencia sobre el periodo histórico, sino la ilusión real por aprender y enseñar la historia de España, que tanta falta nos hace en estos tiempos que estamos viviendo últimamente. Entre otras actividades, esta asociación cultural pues publican estudios, artículos y libros, y asimismo participan en reportajes audiovisuales, organizan exposiciones, conmemoraciones de eventos históricos, imparten charlas y conferencias, tanto en centros culturales e instituciones educativas. Realmente es un reflejo de lo que muchos de nosotros deberíamos aportar a nuestra sociedad, que es la difusión de toda cuestión cultural, que muchas veces nos queda un poco de soslayo. Podemos asistir a algún acto, a algún evento como meros espectadores, pero nos cuesta mucho implicarnos. Digamos que las responsabilidades del día a día, la cotidianeidad, nos sujeta en otras obligaciones laborales, familiares, muchas veces limitados por cuestiones económicas. Bueno, no quiero dilatarme más. Tengo que decirles que esta asociación cultural, con el devenir de los años, apenas 21 años llevan funcionando. Sus gestas, sus aventuras les han llevado a recrear en muchos lugares ya fuera de España, como Francia, Bélgica, Portugal, Dinamarca y Malta. Dicen y me cuentan que actualmente su pasión por la historia ya les ha llevado a recrear no solamente la época de la invasión napoleónica de España. Fue una guerra feroz, fue una guerra civil, fue una guerra internacional, como las que últimamente hemos sufrido en España en estos últimos 300 años, sino que incluso se dedican a colaborar con los tercios o a recrear los tercios de Flandes del siglo XVII, la primera guerra carlista, una de las primeras guerras civiles que hemos sufrido en España a lo largo del siglo XIX y XX, que esperemos no vernos abocado en ningún momento a otra futura guerra, y por supuesto han recreado la Guerra Civil Española. Hablaba con don Arsenio García, que lo tengo aquí a mi derecha, es doctor en Historia por la Universidad de León, también es profesor de instituto, si no recuerdo mal, que coincidimos con él, el censor Pablo y yo, pues en una presentación que hizo de un libro precisamente sobre el levantamiento de Madrid en 1808. Muy interesante, vamos, yo lo disfruté muchísimo y me sorprendió la asistencia de público que asistimos a ese hemiciclo que yo no conocía, que está ubicado en lo que es la Escuela de Estado Mayor, que está situado en el Paseo a Castellana, con asistencia de renombrados militares. En fin, yo estaba un poco intimidado, pero creo que el ponente también se encontraba bastante agobiado un poco en ese sentido, ¿no? Y contábamos con la presentación de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre y Gil de Viedma, que en principio pues excusó su asistencia y delegó, no sé si fue en Ignacio Martín o... Sí, estuvo en el inicio de la presentación, sí. Dijo unas palabras y luego, disculpándose, pues bueno, fue a otras obligaciones que tenía. Efectivamente. Bueno, estuvo en el inicio de la presentación, sí. Él se sintió pues muy halagado por esa circunstancia y sobre todo por el éxito. El hombre acabó agotando su estilográfica firmando ejemplares. Yo en ese momento me sorprendí de que existieran estas asociaciones de recreación histórica. Hablamos del año 2007, si no recuerdo mal. Diciembre del 2007, sí. Nada menos. Han pasado ya unos pocos años y a mí me resultaba un poco pintoresco que hubiera gente que se disfrazaran de soldados napoleónicos, que levantaran campamentos. Secretario, has cometido un... Ya, has dicho la palabra maldita. Los recreadores no se disfrazan, se visten de... Efectivamente, he empleado el término disfrazar con toda la intención del mundo. Me pareció un poco carnavalesco, hasta que poco a poco he ido conociendo efectivamente los intereses y el fondo que inspiran a estas personas, que son tan loables. Bueno, no quiero dilatarme mucho más, creo que la charla va a ser muy interesante y la exposición va a ser muy amena y muy didáctica. Le cedo la palabra al señor presidente nuevamente, porque creo que es el que tiene que hacer las presentaciones de nuestros ponentes. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar el acto tenemos a don José Manuel Guerrero Acosta, que empezará con la primera ponencia y que está aquí a mi derecha y después don Arsenio, que continuará con la siguiente. No sé si hay alguna más, creo que no hay ninguna más prevista, ¿no? Venga, pues, no, ya con eso dejamos tranquilo a la concurrencia. Bueno, muchas gracias, buenos días y ante todo agradecimiento a la sociedad matritense por habernos acogido aquí hoy en esta espléndida sala, en este sitio tan emblemático para Madrid y para España como es
este centro de difusión de la cultura, que es para lo que se creó, y es un poco también lo que intentamos hacer nosotros. Y bueno, voy a poner una serie de imágenes de las actividades que hacemos para que tengan ustedes una idea, aquellos que no lo hayan visto nunca o que no hayan podido acompañarnos en alguna recreación. Y que como hoy es el 23 de abril, el día del libro, el día del fallecimiento de Miguel de Cervantes, quería empezar con estas ilustraciones tan fantásticas de uno de nuestros mejores ilustradores, Fernando Vicente, sobre el Quijote, porque nosotros los recreadores nos consideramos un poco en esta línea. Hemos leído muchos libros, hemos visto muchas películas, se nos ha llenado la cabeza de las historias, ¿no?, que hemos leído, y hemos dado un paso más adelante, como hizo Don Quijote en su época, de salir de su casa, montarse a caballo con esa armadura improvisada e ir a recorrer el mundo y a desfacer en tuertos. Nosotros lo que queríamos es salir fuera del ámbito de nuestra casa y contarle la historia que habíamos leído, que nos habíamos aprendido a los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos bastante cerca de lo que era pues el Quijote de Miguel de Cervantes. Y bueno, en estas asociaciones, como ha dicho el presidente, pues tenemos gente de todos los ámbitos sociales, de todas las edades. Nuestra asociación concretamente, pues tenemos más de medio centenar de socios, hay mujeres, hay niños, hay de todas las profesiones, profesores de instituto, maestros, abogados, algún militar despistado como yo que anda por aquí y bueno, pues nuestra función nos une la pasión por la historia y el quererla darla a conocer, ¿no? En nuestros estatutos lo que pretende la asociación nuestra como fin es la investigación sobre la historia militar de España, especialmente en el periodo de la Guerra de Independencia, y luego la promoción y divulgación de este conocimiento de la historia militar y la defensa de la memoria histórica de España y de sus gentes, y el apoyo a otras asociaciones o personas que tengan los mismos fines. Esto es lo que recoge nuestros estatutos, que como ha dicho el presidente en la presentación, nuestra asociación se creó en 2001, desde entonces pues llevamos ya 21 años de funcionamiento. Y lo primero que hay que hacer para ser un recreador es tener la ropa para poder recrear el periodo histórico correspondiente, lo cual significa pues un periodo de investigación, de consulta de archivos, de consulta de iconografía, para luego poder ir a un sastre o a una modista. En nuestro caso empezamos con una modista en la ciudad de Ocaña, porque uno de nuestros socios tenía un familiar allí y fue la que nos hizo los primeros uniformes. Pero claro, ahí tenemos que ver cómo la ropa de la época del siglo XIX no es como la nuestra. Entonces, al principio cometimos algunos errores, porque las casacas del uniforme, por ejemplo, pues la hechura de la casaca, cómo se construía en ese momento, en el siglo XIX, no es como se construyen hoy en día, sino que hay algunas formas de lo que es el uniforme que hay que conocer y que, bueno, al principio no lo sabíamos y luego ya los siguientes uniformes que hemos hecho pues se han perfeccionado, ¿no? Lo mismo pues todos los accesorios, los botones que llevaban pues los regimientos de infantería con la inscripción del regimiento o con el emblema de artillería, los colores, las prendas tienen que ser hechas pues con unas telas que sean lo más parecidas a lo que era la lana de la época, que en esa época todo se hacía con lana, ¿no? Y hoy en día es difícil encontrar paño de esas características. Los botones hay que hacer unos moldes y fundirlos. Todo lo que es los correajes, las cartucheras de cuero, necesitamos también ver cómo eran y darle los patrones al zapatero o al guarnicionero que los va a hacer. Los sombrereros de hoy en día, por lo mismo. En fin, tenemos la suerte de que España hay mucha industria que derivada o parecida a lo que hacemos nosotros, ¿no? Pues por lo que podían ser, por ejemplo, las ferias de moros y cristianos, o los carnavales, o incluso, sobre todo, la industria cinematográfica, que en España es bastante puntera en todo lo que es indumentaria. Tenemos de los mejores especialistas en indumentaria cinematográfica, y entonces nos hemos apoyado un poco también en todas esas cuestiones.
Y luego, aparte nosotros de las recreaciones históricas de lo que son propiamente, digamos, escenificaciones de combates, también participamos en conmemoraciones, como aquí en Madrid hemos estado muchos años acompañando a la presidenta el día del 2 de mayo, o a instituciones que nos lo han pedido, como ven aquí en estas imágenes, y también hemos participado incluso en juras de bandera de las Fuerzas Armadas. No solamente recreamos el regimiento primero y segundo de voluntarios de Madrid, 2 regimientos de voluntarios que se crearon en 1808 para combatir con los franceses después del 2 de mayo y después de la derrota de Bailén. Los franceses dejan Madrid, que estaba ocupada por un cuerpo de ejército, se marchan hacia el norte y entran las tropas del general Castaños, que habían vencido en Bailén, y en ese momento es cuando se forman con voluntarios, con vecinos de Madrid, el primer y segundo regimiento de voluntarios de Madrid. También tenemos secciones, nos vestimos de la época de los tercios de Flandes, o otras épocas como puede ser la Guerra Civil, los 2 bandos de la Guerra Civil, o la Segunda Guerra Mundial y otros periodos históricos, ¿no? Esta fotografía está aquí, como ven, aquí en la Plaza de la Villa, recientemente, que hicimos una escenificación de los tercios con otros grupos. Luego tenemos, también hemos participado en exposiciones, en museos, como aquí en esta ocasión, antes de que se cerrara el Museo del Ejército en el Palacio del Buen Retiro en Madrid, pues tuvimos una exposición, el último año de funcionamiento del Museo del Ejército en Madrid, sobre los hombres y las mujeres en armas durante la Guerra de Independencia, en la cual pues estuvimos haciendo con miembros de la asociación, que estuvieron haciendo pues los dioramas para la exposición, que fue parte con piezas del museo y parte con reproducciones y cosas que teníamos nosotros de la asociación. También que recuerde ahora, pues la asociación participó ayudando en el vestuario y en algunas escenificaciones que tenía una exposición que se hizo en Madrid, en la Casa de América, sobre Bernardo de Galvez, de la que tuve yo el privilegio de ser comisario, y en la cual pues también se hicieron unos documentales en los que participamos pues miembros de la asociación. Como ven aquí, estamos preparando un audiovisual que se proyectaba también en la recreación, y luego en actividades que hubo actividades infantiles durante el tiempo que duró la exposición en la Casa de América, ¿no? Y con talleres infantiles, tuvieron también bastantes socios de nuestro grupo de recreación. También hemos participado en promociones, en producciones audiovisuales, como este documental que se rodó también en el año 2007 para la exposición que hicimos en el Museo del Ejército, y luego en algunos documentales que hicimos con la televisión de Galicia, en la que también intervinimos con algunos otros grupos del norte de España. Y también ha habido otras ocasiones en que miembros de la asociación han participado en rodajes cinematográficos, como la película La Triste, de Agustín de Ayanes, que se rodó en 2006, y en la cual varios miembros de la asociación estuvimos, yo como asesor histórico de la producción, y varios compañeros míos instruyendo a la figuración, a los extras de la película. También participamos en Los Fantasmas de Goya, una película de Milos Forman, que se rodó también aquí en España, aquí también estuvimos bastantes recreadores, o en la exposición que se hizo en el canal Isabel II, en la conmemoración del bicentenario del 2 de mayo. Esta exposición, el comisario fue Arturo Pérez Reverte, y también participamos yo como vicecomisario y varios miembros de la asociación en los audiovisuales que se hicieron para la exposición que estuvo en la Plaza de Castilla durante la mitad del año 2008. Y lo más reciente pues que les puedo contar es en una producción, un documental que todavía se puede ver en la televisión, en la cadena Movistar, La Fortuna, un documental una serie de 6 episodios que dirige Alejandro Amenábar, en el cual, aparte de estar yo como asesor histórico, pues también han participado miembros de los grupos de recreación, en este caso compañeros nuestros del grupo de recreación de San Sebastián, que han estado interviniendo en los 15 minutos que dura la parte histórica de la serie. Porque la serie son episodios que todo se desarrolla en la actualidad,
pero hay 15 minutos que se recrea el combate naval cuando se hunden las fragatas que vienen de América con el dinero que luego se rescata y demás, toda esa historia, pues ahí estuvimos rodando durante 2 semanas esos 15 minutos que se ven en la serie, ¿no? en la serie de la fortuna. Y luego, por supuesto, pues participamos en conferencias como esta que estamos dando aquí hoy en día, o en colegios, en publicaciones, pues varios de nuestros socios son autores de distintas publicaciones de distintos temas, normalmente sobre la guerra de independencia. Y luego, por supuesto, una vertiente muy importante de nuestra asociación, que son las conmemoraciones, la más importante que hemos hecho durante muchos años y que esperamos poder retomar, aunque con el parón del COVID y con el cambio de equipo municipal nos hemos quedado un poco apartados de ella, pero siempre hemos acompañado a los distintos presidentes que han pasado por distintas épocas en la presidencia de la Comunidad de Madrid, en la ceremonia que se hace de homenaje a los patriotas que están enterrados en el cementerio de la Florida, en las primeras horas de la mañana de cada año, el 2 de mayo de estas conmemoraciones. Y luego también hacíamos una guardia de honor dentro de la Casa de Correos antes del acto conmemorativo que tiene la presidenta o el presidente de la comunidad. Estamos intentando retomarlo, no sabemos si este año podemos estar ahí, estamos en ello, pero esperamos poder volver a estar acompañando a la Comunidad de Madrid, porque tengan en cuenta que el 2 de mayo, la fiesta de la comunidad, y lo dice lo dice un señor que es militar, yo desde mi punto de vista está demasiado militarizado. El 2 de mayo fue un levantamiento popular, el ejército estaba encerrado en los cuarteles y prácticamente no les dejaron intervenir, solamente intervinieron algunos militares, pero a título particular, porque las órdenes que tenía el ejército era no salir de los acuartelamientos. Y sin embargo, en el acto que se hace todos los años por la Comunidad de Madrid, realmente la intervención de asociaciones como la nuestra, que es una asociación de civiles que puedan intervenir acompañando durante estos actos conmemorativos, es muy reducida. Y, de hecho, en los últimos años no hemos podido intervenir. Así que esperamos que podamos retomar esta intervención y que este año 2021 podamos estar de nuevo acompañando a la Comunidad de Madrid en estos actos conmemorativos. Otras actividades en que participamos, pues por ejemplo, en la Semana Santa de Ocaña, damos una escolta también al Santo Cristo Rey de los Mártires, todos los lunes santos. Llevamos ya 18 años haciéndolo, con los 2 uniformes que ven aquí, que en las fotografías que tiene nuestra asociación del 1er y 2º Regimiento de Madrid, ¿no? Los uniformes blancos de nuestros compañeros que están aquí con nosotros, que es el 1er Regimiento, y los uniformes azules que ven aquí, que es el 2º Regimiento. Estos regimientos estuvieron combatiendo durante la Guerra de Independencia, en la batalla de Somosierra, en la batalla de Uclés, en la batalla de Tudela, en Cádiz, por toda la geografía nacional. Pues el lunes santo hacemos esta escolta con la cofradía del Cristo Rey de los Mártires, que todos los años nos lo piden y que con mucho gusto pues participamos con ellos. También durante 2 años estuvimos escoltando los pasos de una cofradía que está en la calle Atocha, pero que, bueno, pues luego por distintos motivos no hemos vuelto a hacer, y que también nos gustaría volver a retomar en la Semana Santa aquí de Madrid. Y como decíamos al principio, el periodo que elegimos nosotros para recrear, que es la Guerra de Independencia contra la guerra de la invasión napoleónica de España, entre 1800 y 1814, hoy en día actualmente hay grupos pues repartidos por toda España. Nosotros fuimos de los primeros que empezamos. Las recreaciones históricas empezaron en España, en Galicia, con un grupo de artillería, del Real Cuerpo de Artillería en La Coruña, y luego pues han ido extendiendo a Asturias, a Zaragoza, a Baleares, a Cataluña, a Extremadura, a Jaén, a Bailén. Hay grupos también de recreación incluso en las Islas Canarias, en Ceuta, en Andalucía, en Málaga, en Valencia, en fin, prácticamente en toda la geografía nacional.
En muchas de estas recreaciones históricas también es una oportunidad muy buena, no solamente para convivir con compañeros que tienen la misma afición que nosotros, de contar de ser una escuela de historia viva al público, sino también de convivencia internacional. Convivimos con personas de otras comunidades autónomas de España, lo cual es muy enriquecedor, pero también, aparte de compartir esta historia común, también viene gente de Europa. Hemos participado y hemos invitado a venir a participar en nuestras recreaciones a franceses, alemanes, checos, gente que ha venido de Malta, de Inglaterra, de muchas partes de Europa, y hemos estado enseñando historia y escenificando en Segovia, en Colmenar de Oreja, en Somosierra, en muchos otros lugares, en Astorga, en Galicia, con gente que ha venido pues de otros países de Europa, con lo cual también nos une una historia común europea, porque ya no estamos hablando solamente de enseñar nuestra historia de España, sino de enseñar lo que es la historia de lo que fue este periodo napoleónico, ¿no?, en toda Europa. En una ocasión también viajamos a Dinamarca y tuvimos la suerte de poder enseñar en Dinamarca lo que fue la presencia de soldados españoles de la expedición del Marqués de la Romana en el año 2008. Ahí tienen una foto con el heredero de la corona de Dinamarca, que estuvo con nosotros en el castillo de Odense, y pues también tuvimos la oportunidad de contarle a varios colegios pues lo que fue esta historia y por qué hubo soldados españoles en Dinamarca. También estuvimos en la casa natal de Andersen, que Andersen, cuando era niño, tuvo la oportunidad, Hans Christian Andersen, el gran novelista danés, tuvo la oportunidad de conocer a los soldados españoles. Pues todo eso lo estuvimos haciendo en el año 2008. Aquí tienen algunas otras fotos pues, de lugares donde hemos estado, el castillo de Jaén, las calles de Zaragoza, en varias recreaciones. En Ocaña también tuvimos una pequeña ceremonia de inauguración de un monumento a la batalla de Ocaña. Y luego una cosa muy importante para nosotros es ayudar a realzar los valores monumentales y pintorescos de los sitios por donde estamos, porque muchas veces nos han invitado en sitio que de por sí ya es muy bonito desde el punto de vista monumental o turístico, pero con la presencia nuestra de nuestros personajes vestidos de época, pues sirve para que el público aún le guste más visitar esos lugares, ¿no? O sea, tenemos una vertiente turística que para muchos lugares de España puede ser muy interesante, también como un aliciente más a fomentar el turismo de esos lugares. Aquí, por ejemplo, en Madrid, pues hemos estado también en Nuevo Baztán, esta pequeña localidad madrileña muy bonita, y también hemos estado en Buitrago de Lozoya, también en otra recreación que hicimos conmemorando la entrada de Napoleón en 2008, en la localidad. Aquí tienen algunas otras fotos en Castillo de Polvazares, cerca de Astorga, donde nuestro compañero Arsenio nos podrá hablar ahora algo. En Colmenar de Oreja, que fue otra de las grandes recreaciones que hicimos aquí en la Comunidad de Madrid en el año 2009. En la ciudad de Bailén, todos los años se hace también una recreación de la batalla, que ha servido para poner en valor un sitio histórico que está muy olvidado, porque aunque ahí hubo la primera derrota de un ejército napoleónico en Europa, pero que realmente allí había muy poco, se contaba muy poco sobre los hechos que ocurrieron allí. Desde el año 2007 pues hemos participado, al principio ayudando en la organización y luego ya participando pues todos los años en la recreación de la batalla, que se ha convertido pues en un aliciente muy importante para esa localidad, que incluso ha llegado a crear su propio museo, su propio centro de interpretación de la batalla, que realmente hace pocos años pasaba uno por Bailén y no había nada que recordara aquella batalla. Hemos estado también en Tenerife, por ejemplo, en el año 2008, recordando el intento de invasión británica. Hubo una recreación estupenda, incluso con medios navales, con una lucha nocturna, un combate nocturno, tal y como fue la invasión británica por las calles de Tenerife. En fin, se hizo una ceremonia y unos actos muy bonitos. En Segovia también estuvimos en el año 2008-2009 haciendo una recreación histórica que fue
impresionante, con participación de miembros de distintos grupos españoles e internacionales, que fue también un aliciente turístico muy importante, y hemos ayudado, nuestro grupo concretamente, estuvimos ayudando los primeros años a la recreación histórica de la Albuera. La Albuera ha conseguido que su recreación sea declarada fiesta de interés cultural para la comunidad, para la Junta de Extremadura. Y no solamente eso, sino que han hecho que esta recreación, en la que participan 500 vecinos del pueblo, vestidos con uniformes de época, también tengan como lo que le llaman ellos el campamento festero, que es una zona fuera del pueblo donde cada grupo de los que participan, que son como clubs, como sociedades culturales dentro del pueblo, tengan su propio local donde se juntan para comer, para cenar, para celebrar sus fiestas, sus cumpleaños, y han conseguido que mucha parte de la juventud, en vez de dedicarse a hacer botellón, tengan unos locales donde puedan reunirse para sus momentos de ocio. O sea que para esto también ha servido las recreaciones históricas, no solamente para enseñar historia, sino para promover también un poco la cultura y el tiempo libre en la juventud, que no solamente participan en los grupos, sino que tienen unos espacios de ocio, ¿no? Las actividades principales, cuando se hace una escenificación, estos conmemorativos, como vuelvo a decir, también son conferencias, exposiciones, publicaciones, ciclos de cine, conciertos, bailes de época. Queremos hacer un baile de época aquí en Madrid, estamos buscando un local para hacerlo en el futuro, pues no sabemos si será de la época de la Ilustración, de la época napoleónica o del siglo XX, pero cuando encontremos un local apropiado queremos hacer el segundo baile de época, porque ya hubo uno en el Palacio del Infantado, el Duque del Infantado en su momento, y nos gustaría volverlo a repetir, sobre todo por nuestras mujeres, porque las mujeres que participan en las escenificaciones están un poco más en segundo plano, aunque algunas también llevan armas y hacen de guerrilleras e incluso están en las recreaciones, pero en este tipo de actos más lúdicos, pues les gusta más estar, ¿no? Bueno, ahora Arsenio hablará un poco de lo que es una recreación, cómo se organiza y todas las circunstancias y trabajo que lleva detrás, que es mucho, aparte de hacernos los uniformes, aparte de gastarnos dinero en sacarnos la licencia de avancarga para poder utilizar estas armas con la pólvora negra o las armas modernas o más antiguas en el caso de los tercios. También va detrás un trabajo muy importante de preparación de los eventos, porque tiene que estar todo perfectamente cronometrado, toda la organización logística que lleva trasladar todas las personas, darlas de comer, alojarlas, moverlas de un sitio a otro, los planes de seguridad por si ocurre algún accidente, tiene que estar todo perfectamente pensado y estructurado. Y luego, muy importante también, la actividad de difusión de cara a la prensa, de que la gente se entere de que se van a hacer estas actividades. Y luego, cuando terminan las escenificaciones, pues el que la prensa tenga eco antes, durante y después de las escenificaciones, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de estar bastante acompañados siempre por los medios de comunicación, pero también hay un trabajo detrás que hay que hacer, llamando a los periódicos, llamando a las revistas, dándoles nuestros contactos para que estén detrás. Aquí tenemos un presupuesto tipo de lo que fue la recreación más importante que hemos hecho en España en el año 2008, que todavía eran años de vacas flacas y que la Comunidad de Madrid dispuso de un presupuesto muy generoso para las conmemoraciones. No creo que volvamos a ver una recreación tan importante como la que hicimos en Somosierra, por el número de participantes y por el presupuesto con el cual estuvimos manejando. Este fue el cartel anunciador de la batalla de Somosierra, que fue en el propio campo de batalla, en el puerto de Somosierra. Tuvimos que montar todo, servicios, carpas para dar de comer, los alojamientos, se hizo un campamento de época, y la recreación, la verdad que fue maravillosa. Calculamos que hubo unas 18.000 personas de público, también porque el escenario permitía que en lo que era la antigua carretera nacional de Burgos se pudieran aparcar los coches del público y era como un anfiteatro nacional, ¿no? Natural, perdón.
Ahí se hizo un campamento de época con todos los participantes que vinieron de Polonia, tuvimos a un Napoleón, en fin, fue una recreación, como otra también muy importante que hicimos en Colmenar de Oreja en 2009, con carruajes, también con un presupuesto bastante importante de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. Estas son imágenes también de la Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, con los participantes, con bastante público. Y luego, pues las recreaciones que hemos hecho aquí en Madrid, en lo que es la Plaza del 2 de Mayo, durante 2 años, se hizo una escenificación del levantamiento de la lucha del Parque de Monteleón el 2 de mayo, también con personas y recreadores que vinieron de toda España y del extranjero. Y ahí tuvimos también pues más de 5.000, 6.000 personas de público, ¿no? Estamos intentando retomarlo con la actual Junta Directiva, está intentando que en algún momento podamos volver a escenificar los hechos del 2 de mayo en los lugares donde sucedieron, que fueron en la Plaza del 2 de Mayo y en la Plaza de Oriente, que también tuvimos durante 2 años una escenificación con muchísimo público, con mucho éxito, en el año 2009 y el año 2010, que estamos también intentando recuperar. Y este año, bueno, también otro año estuvimos en el Castillo de Barajas, en las afueras de Madrid, en el distrito de Barajas, también con mucho público, aprovechando que hay unas ruinas que fueron, unas ruinas del Castillo de Barajas que fueron recientemente, han sido restauradas, pues hicimos una recreación napoleónica también bastante importante. El primer y el segundo año un poco más deslucida porque nos cayó una chupa de agua tremenda, pero a pesar de eso hicimos la recreación porque estábamos esperando a ver si escampaba, pero veíamos que el público no se iba, estaban 8 o 10.000 personas allí con los paraguas, y dijimos, vamos, si el público está aquí, tenemos que salir nosotros también a hacer la recreación, ¿no? Y estuvimos allí mojándonos, pero haciéndola. Más recientemente este año pues hemos estado en Madrid-Río con el distrito de Arganzuela haciendo unas jornadas de divulgación explicando lo que fue la Guerra de Independencia con unos talleres infantiles que también tuvimos muchísimo público y mucho éxito y que esperamos repetir en lo sucesivo. Hemos estado recientemente a finales del mes de marzo en una escenificación fin de semana en Badajoz, también con grupos de Portugal, de Inglaterra, de Francia, de varios lugares de España, que ha sido la última recreación que se ha hecho napoleónica en España por primera vez en la ciudad de Badajoz. Y como primicia, pues les presento el cartel, el boceto de cartel de la recreación que tenemos previsto realizar en San Lorenzo del Escorial el día 1, 2 y 3 de julio de este año, del año 22, en el cual recrearemos pues la entrada, primero la entrada de los franceses en el Escorial en el año 1808 y luego la recuperación, la liberación del Escorial por las tropas británicas, portuguesas y españolas en el año 1813, al cual están ustedes invitados y que esperamos que poderlo hacer con bastante éxito del público. También voy a hablar brevemente de conmemoraciones y lugares en donde, gracias a nuestro trabajo, a nuestro humilde trabajo y a nuestro esfuerzo, pues se han hecho ya actuaciones que quedan ya de forma permanente, como por ejemplo en Ocaña se colocó un monolito conmemorativo a la batalla de Ocaña, en el que estuvimos nosotros también participando en la inauguración. Un centro de interpretación, ya he hablado del de Bailén, también hay un centro de interpretación de la batalla en el pueblo de la Albuera, en Badajoz. En la ermita de Somosierra ahí se ha colocado un panel informativo y hemos colocado también unas placas conmemorativas, nuestra asociación, al ayuntamiento. Todos los años subimos a Somosierra a recordar la batalla de Somosierra, donde estuvo nuestro regimiento, el segundo regimiento de voluntarios de Madrid. Estuvimos también en cierta ocasión, creo que fue en 2011, si no recuerdo mal, entregando la reproducción de una bandera del batallón de la Albuera, un batallón que combatió en América, en el centro de interpretación de la Albuera, y dándole una distinción al alcalde del pueblo de la Albuera. Estamos bastante unidos a esa recreación. También en el pueblo de Uclés, donde el primer regimiento de voluntarios de Madrid combatió durante la Guerra de Independencia,
también hemos colocado una placa conmemorativa y el ayuntamiento ha conseguido colocar una serie de paneles en distintos puntos de donde se desarrolló la batalla, que tienen a la entonces alcaldesa y al actual alcalde con uno de los paneles informativos, y todos los años vamos allí, hacemos una marcha desde el pueblo de Tribaldos hasta Auclés, recordando la retirada que hizo el primer regimiento de voluntarios de Madrid el día de la batalla de 1809, y colocamos una corona de laurel, y es otro sitio donde, gracias un poco a lo pesados que fuimos en su día, pues nos hicieron caso, y hoy en día pues hay algo ya de forma permanente. Aquí en Madrid, por ejemplo, en el Convento de las Maravillas, en la Plaza del 2 de Mayo, también hay una placa dedicada por nuestra asociación recordando a la Orden Carmelita y al capellán y a las hermanas que estuvieron cuidando a los heridos, atendiendo a los heridos, tanto franceses como españoles, durante los combates del ataque al Parque de Monteleón el día 2 de mayo de 1808. Y bueno, pues esto es lo que quería yo contarles sobre las actividades que realizamos, y dejamos las preguntas, si les parece, para el final, y le cedo la palabra a mi compañero Arsenio García Fuertes para que nos hable un poco de su experiencia organizando las recreaciones en Astorga. Muchas gracias. A ver, sí. Bueno, en primer lugar, saludarles y decirles mi nombre propio, en el de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid, a la que pertenezco, pues que desde luego es un honor estar aquí en la Real Sociedad Matritense de Madrid, algo de lo que siempre has leído, estudiado, y hoy estar aquí, pues en este salón, pues desde luego es una distinción que agradezco. Agradezco a la Asociación de Voluntarios de León de Madrid, de la que formo parte, la invitación que me ha hecho para acompañar a don José Manuel Guerrero y a la propia sociedad, al señor presidente y secretario. Y aprovecho un poco dentro de lo que has puesto, don José Manuel Guerrero, y el presidente, don Alfonso Sabán, que la asociación lleva tiempo y años intentando recuperar la recreación del 2 de mayo en Monteleón. Y en ese aspecto, pues le hago una petición a la Real Sociedad Matritense de Madrid, a su presidente, a su junta directiva, para que apoyen a la asociación, que seguro que la Real Sociedad Matritense tiene su influencia en el Ayuntamiento de Madrid. Todo sea por nuestra historia. Decía el pintor Jacques-Louis David, el pintor de la Revolución Francesa y el pintor de Napoleón, que si no puedo luchar por Francia, pintaré por ella. Bueno, pues nosotros luchamos por España desde nuestras profesiones y nuestras aficiones. Don José Manuel Guerrero es militar de carrera, historiador, militar del Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid, y uno de los mejores conocedores de la Guerra de Independencia de España, y hace años pues dio el paso con una serie de compañeros de crear el Regimiento de Voluntarios de Madrid. Yo soy profesor de instituto, soy doctor en Historia, enseño Historia a mis alumnos del Instituto de Astorga. Soy historiador de la Guerra de la Independencia y trabajo en el gran olvidado de la Guerra de Independencia, que es el Ejército Regular Español, porque para sorpresa de algún británico o anglófilo, la Guerra de la Independencia no la ganó Wellington, el Ejército Británico y Curro Jiménez, 3 guerrilleros. Hubo un ejército portugués que componía la mitad del ejército británico, y hubo un ejército regular español que combatió a lo largo y ancho de toda España de entre 1808 y 1814 en una guerra verdaderamente heroica. La recreación histórica comenzó en Inglaterra en los años 70-80 y empezó como una afición de personas que les encantaba la historia y decidieron quedar un fin de semana vestidos de época, vestidos de oficiales británicos, para hacer una comida, un baile, etcétera, y luego gustó tanto que eso dio lugar, y bueno, ¿y por qué no hacemos algo más? ¿Y por qué no conseguimos armas de época? ¿Y por qué no representamos periodos de nuestra historia? Y hoy en Gran Bretaña hay un circuito de recreaciones históricas prácticamente todos los fines de semana del año, el que el turista de la historia, el aficionado a la historia, hay un calendario en tal ciudad escocesa, en tal ciudad galesa, en tal ciudad inglesa.
hay una recreación de la Guerra Civil Inglesa, de todos los periodos de la historia, desde la antigüedad hasta los periodos que tenemos. Eso luego pasó a Estados Unidos también, con la Guerra Civil de Secesión, y como ha dicho don José Manuel Guerrero, llegó a España pues hacia el año 2000-2001, se empezó a celebrar en La Coruña por un grupo, una asociación histórico-cultural de La Coruña que recreaba el regimiento de artillería español que guarnecía el norte de España, el 4º regimiento del Real Cuerpo de Artillería, y allí se organizó una gran recreación histórica, de lo que yo me enteré estando un día en la sala de investigadores del antiguo Instituto de Historia y Cultura Militar, vi el cartel y dije, uy, yo esto no me lo puedo perder, tengo que ir a verlo. Y aquel verano me acuerdo que me acerqué desde Astorga y bueno, aquello me extasió. Vi lo que tantas veces había leído en los libros, había visto en las películas, todos hemos visto Guerra y Paz de jóvenes y varias veces, y vi que podía estar dentro de una película, y vi que lo podía ver los soldados, ver los uniformes, la vida de campamento, las tiendas de campaña, todo, y desde luego pues aquello se metió dentro de mí. Yo en aquella época estaba haciendo oposiciones de profesor de instituto, era interino, y dije, el día que saque las oposiciones, porque la afición de recreador histórico es muy cara. Don Celestino, por favor, ¿te puedes poner de pie? El uniforme que lleva nuestro compañero Celestino, ese uniforme hecho, como ha explicado don José Manuel Guerrero, con los patrones de época, la franela de lana de la época, los botones que se van a buscar a los museos para hacer un molde. Y de ese molde luego se hacen los botones, los galones, que hay que recorrer medio Madrid para encontrar galones de ese tipo, las escarapelas, los correajes, las cartucheras, la mochila, todo el equipo, pues alrededor de 1.000 euros puede costar. Y el fusil que lleva, un mosquete de época, que es un mosquete igual que los que usaban hace 200 años, un mosquete de chispa, un mosquete normal, pues te puede costar unos 700, 800 euros. Si te quieres comprar un Ferrari de los mosquetes, que son las armas de la marca italiana Pedersoli, pues te cuesta 1.300, 1.400 euros. Entonces, la afición de recreador histórico es una afición que cuesta dinero. Pero las personas que nos gusta ser recreadores históricos es algo que lo vivimos. Yo recuerdo estando en La Coruña que cuando vi el desfile como público vi pasar grupos de recreación británicos, franceses, a los artilleros de La Coruña, y cuando vi pasar desfilando a los 6-7 integrantes del Regimiento Voluntarios de Madrid, yo no sabía que eran voluntarios de Madrid, pero nada más que los vi dije, esto es infantería española de 1808, digo, yo me tengo que meter aquí, me tengo que alistar. Me hice amigo de otro integrante del grupo, don Francisco Vela Santiago, un gran ilustrador militar español, madrileño, recreador, y me acuerdo que coincidí con él en una pequeña recreación en Medina de Río Seco, una exposición, una serie de charlas, y bueno, y él me dijo, el banderín del regimiento está abierto, pero aquí no paga el rey, te lo tienes que pagar tú. Entonces es un proceso de tiempo, irse completando pues todo el equipo que un recreador histórico necesita. Por eso, y además nosotros, esta ropa los consideramos uniformes. Nosotros somos civiles, hay algún militar como José Manuel Guerrero y alguno más, incluso policías, guardias civiles que les gusta la recreación histórica, pero bueno, en un grupo de recreación histórica hay mecánicos de ascensores, hay informáticos, hay funcionarios, hay médicos, profesores, gente muy variada, y coincidimos ahí en el común gusto por la pasión de la historia de nuestro país. Yo había leído mucho de la Guerra de la Independencia cuando me formé como licenciado en Filosofía y Letras, me especialicé luego en las guerras napoleónicas, y había leído mucho de las guerras napoleónicas, pero el día que disparé por primera vez un mosquete en un polígono de tiro aquí al norte de Madrid con los voluntarios de Madrid, se me abrió el mundo, porque entendí muchísimas cosas de las guerras napoleónicas, de la guerra de independencia, que había leído, pero que no acababa de entender. Cuando disparé un mosquete dije, perdóneme la expresión, dije, coño, claro, por esto estas cosas eran así.
Tengo un amigo gallego, me acuerdo de un amigo gallego del grupo de los Royal Green Jackets, de don Manuel Guinda, un hombre muy joven, muy simpático, muy extrovertido. Un día hablándome me dijo, madre mía, estaban en la recreación de la batalla del Viña, al pie de la Torre de Hércules, una campa que hay allí preciosa de hierba al lado del océano, y me dijo, estaba yo con el cañón y la pieza nuestra, estábamos 4 artilleros y antes de la batalla estábamos practicando y había unos lanceros polacos a caballo, polacos de verdad, de Polonia, no gente con polacos que viven aquí en Madrid, habían venido de Polonia viajando 3 días en un autobús para estar en la recreación napoleónica de La Coruña. Y los polacos siempre destacaron la famosa caballería, los lanceros. En una recreación tienes que proporcionar, luego daré unas breves pinceladas de lo que es la organización de una recreación napoleónica. Tienes que proporcionar caballos a estos jinetes que te vienen del extranjero. No vale cualquier caballo, tienen que ser caballos que no se asusten de las explosiones, que no se asusten de las multitudes, que no se asusten del público. Y había 6 lanceros polacos con todo su uniforme, como han podido ver en las fotografías, salía en alguna fotografía que ha puesto don José Manuel Guerrero, y además polacos que se creen lanceros polacos y que además se toman su vodka con su uniforme elegante, sus lanzas. Y en un momento que estaban haciendo las prácticas de carga y disparo del cañón, pues los polacos le hicieron una señal, les dijeron, os vamos a hacer una carga, y les hicieron una carga contra el cañón. Y me decía este buen amigo gallego, don Manuel Guinda, me decía, madre mía, dice, aprendí yo más en aquellos 5 segundos que vi venir hacia mí aquellos 6 jinetes polacos que con todo lo que he leído de la guerra de independencia. Y dije, ¿y tú qué hiciste? Dice, nada, disparamos el cañón, unos se tiraron debajo de las ruedas, otros con el escobillón, yo salí corriendo. Dice, se me pusieron aquí. Y eran 6, imagínense 500 jinetes cargando contra ti si eres un infante, como son los infantes de Voluntarios de Madrid, que la única manera de defenderse que tenían era hombro con hombro, calar bayonetas y hacer el cuadro o hacer el erizo e intentar no romper filas, porque si rompías filas ya entraban a cuchillo a por ti. Todo eso lo puedes leer en un libro, lo puedes ver en una película, lo puedes ver en un cuadro, como los hermosos cuadros que tenemos aquí en este salón. Pero es muy distinto verlo y sentirlo. Me acuerdo que la recreación de Somosierra, y lo que ha apuntado José Manuel Guerrero, ahora ya que se quitó el servicio militar, que muchos que ya pintamos canas, pues tuvimos a mucho orgullo hacer, conocías a gente de toda España. Yo, como todos los que hicieron el servicio militar, fue la primera vez que estuve con gallegos, con vascos, con canarios, madrileños, andaluces, valencianos, y veías lo que era España. Pues ahora de los pocos sitios donde uno sigue viendo lo que es España es cuando nos juntamos en una recreación napoleónica, grupos gallegos. Yo luego formo parte, no fui de los fundadores de Voluntarios de Madrid, pero fui de la segunda o tercera jornada que entró en el regimiento, creo que en el año 2004-2005. Y estás con gente de toda España, estás con extremeños, con andaluces, valencianos, murcianos, catalanes, vascos, y es muy enriquecedor. Y estás también con británicos, con franceses, con alemanes, italianos, con polacos, y ves lo que es Europa. Y hay un sentimiento de confraternización y de lo que está haciendo hoy la Unión Europea, de crear esos Estados Unidos de Europa, y que nunca falten, nunca dejaremos de ser españoles o franceses o alemanes o polacos o italianos, pero hay algo muy grande que además somos también, que es europeos, y eso se ve en estas recreaciones. Conoces gente de otros países, conoces la historia. Me acuerdo que en Somosierra, que don Jesús Ruiz de Burgos, que está ahí sentado, hacía del general don Benito San Juan, que luego se hizo un campamento de época en Somosierra. ¿En qué fecha fue la recreación? 2008. ¿Pero en qué mes?
Era invierno o otoño. Septiembre, octubre. Bueno, imagínense en el puerto de Somosierra, en tiendas de campaña, por la noche, a las 12 de la noche, en septiembre, octubre, hacía rasca. Entonces allí con fuegos de campamento, y yo me acuerdo que estábamos allí en un fuego y yo había traído de Astorga, se lo había dicho a don Jesús, voy a traer el mejor whisky que encuentre. Encontré uno que valía mucho dinero, bueno, lo compré y tal, para tomar un chupitín allí por la noche el frío. Y estábamos allí alrededor del fuego y de repente pues estábamos sentados, alemanes, polacos, franceses, italianos, españoles, algún británico por allí despistado. Pasó don Jesús, saqué la botella, estuvimos charlando. Y oiga, yo leo el francés, leo inglés, no los hablo fluidamente, puedo chapurrear, no sé nada de polaco, no sé nada de alemán, de checo. Y a las 3/4 de hora de estar allí en el fuego del campamento, nos entendíamos todos. El soldado británico, el alemán, el checo, el español, nos entendíamos. No sé si era el frío, el fuego de campamento, la emoción de estar allí, el whisky que nos habíamos tomado, que seguramente desde la época de Noé, bueno, aparte de la maldición que hizo de la primera maldición que hizo del vino, pero nos ayudó. Y yo me acuerdo del día siguiente al despertar, dije, pero si yo estaba hablando con polacos y tal, y me entendía perfectamente. Bueno, pues eso es la recreación napoleónica, y eso ayuda también a hacer historia y a hacer pues esa conciencia que tenemos pues de españoles y de europeos. Entonces, como les digo, si les gusta la historia, si les gusta, bueno, desde un libro, hay una manera de vivir la historia que además a muchos historiadores nos ha servido mucho para entender lo que ponen los documentos de los archivos, los libros, que es el recreador histórico. Por eso, si quieren un día a ustedes tocarle, perdón por la expresión, las narices a un recreador histórico, le dicen, uy, qué disfraz más bonito tiene. ¿Y esto dónde se compra? No se compra, hay que encargarlo. Y es como el traje de un torero. Yo la primera vez que me puse el uniforme, no estás acostumbrado, como decía don José Manuel Guerrero, porque es una ropa como la que usan los toreros, va muy entallada, es una ropa del siglo XIX. Cuando yo creé en Astorga el regimiento de mi tierra, los voluntarios de León, eran uniformes fabricados en Gran Bretaña para el ejército español, porque todas las fábricas de tejidos en España durante la Guerra de Independencia estaban en manos francesas. Encontramos los patrones en un museo británico, nos los mandaron desde Inglaterra. Los botones tuvimos que acudir a un coleccionista que conserva uno de los 2 únicos botones que se conservan del Regimiento Voluntarios de León. Luego descubrimos que cómo era el uniforme lo encontré yo en el Archivo Municipal de León, después de 2 meses mirando cajas y cajas y cajas de documentación. Luego descubrimos que en el cuello llevaba el regimiento un emblema que era un triángulo blanco. Eso lo descubrió don Luis Orando Muzas, presidente actual de la Asociación Napoleónica Española, en el Archivo Histórico Nacional. O sea, miren ustedes el trabajo ingente que lleva reconstruir, y ya no si hablamos de las banderas, de la que don Celestino además es un afamado artesano de banderas españolas, las sigue fabricando para museos de toda España y de Europa. Entonces es un trabajo, desde luego, que les digo, pero es una pasión, y una pasión hermosa, y una pasión bonita, te hace ser incluso mejor persona, conocer la historia de tu país. Y luego tienes la idea de transmitir eso a los demás. Yo, como soy profesor, llevo el otro día me llamó la conserje de mi instituto, me dijo, Arsenio, que pases por secretaría. Dije, esto es como la mili. Digo, ¿qué habré hecho? Porque allí está el jefe de estudios. Y no, es que me había llegado el 3 por 8, el noveno trienio, 27 años ya de profesor, de funcionario, enseñando historia a mis alumnos. Bueno, pues una manera de enseñar historia, primero es vivirla y luego organizar una recreación napoleónica. Estando yo en Astorga, pues me acuerdo que en Astorga es una ciudad, pues bueno, histórica. Al lado tiene un pueblo que se conserva igual que hace 200 años, Castrillo de los Polvazares, un pueblo maragato. Y me acuerdo que hablando con don José Manuel Guerrero, decidimos intentar hacer una pequeña recreación allí en ese pueblo.
que fue la primera recreación de Castrillo de los Polvazares. Bueno, yo en aquel momento estaba de concejal en el Ayuntamiento de Astorga, concejal en la oposición, pero bueno, me llevaba bien con el alcalde, se lo fui a proponer, con el presidente pedáneo, y me metí en el mundo de organizar algo que no sabía dónde me metía. José Manuel me fue dando instrucciones, porque bueno, evidentemente cuando eres recreador lo primero que tienes que hacer es ir a la Guardia Civil, que en España es quien tiene la prerrogativa sobre cualquier arma, y los recreadores, para ser recreador, tener un arma en funcionamiento, tienes que sacarte la licencia de avancarga, de arma antigua, la licencia AE. Para organizar, pero en España además tenemos un reglamento de armas muy restrictivo, tal vez el más restrictivo del mundo. Y bueno, a veces con el carácter que tenemos los españoles no es malo que sea así. No se puede sacar un arma a la calle. Don Celestino, otro compañero, si salen con las armas ahí fuera, si pasa un policía o un guardia civil y no hay una petición expresa un mes antes de que a tal día, a tal hora, en tal lugar va a estar personas de esta asociación con esas armas, si llevan pólvora o no llevan pólvora, las armas se incautan y te ponen una multa que te la tienes que pagar tú de tu bolsillo, no te la va a pagar nadie. Cualquier evento de recreación bien organizado requiere más de un año de trabajo previo. Hay que preparar un dossier explicando lo que vas a hacer. En principio no se debería organizar una recreación en un lugar así sin más. Hay que buscar qué sucedió allí. Allí hubo algún episodio de la Guerra de la Independencia y prácticamente en toda España pues se combatió de una esquina a otra. Pues sí, hay que preparar un dossier histórico, presentarlo a la subdelegación de gobierno de tu provincia. En su delegación de gobierno lo pasan a la Oficina de Seguridad Ciudadana, que es la que autoriza todos los eventos en los que se empleen pólvora, caballos, armas simuladas, que se vayan a hacer en cualquier localidad de esa zona de España. La Oficina de Seguridad Ciudadana te exige además que haya seguros de responsabilidad civil. Cada asociación de recreación tiene que tener un seguro de responsabilidad civil. La Asociación Napoleónica Española, a la que pertenecemos todos los grupos de recreación napoleónicos, tiene otro seguro de responsabilidad civil. Y en el lugar donde organizas, un ayuntamiento, una pedanía, te tiene que cubrir también el seguro de responsabilidad civil que tiene el ayuntamiento. Un ayuntamiento organiza fiestas, una feria con coches de choque, caballitos, fuegos artificiales, y tienes que ir a decirle al alcalde que ese año ese seguro de responsabilidad civil tiene que llamar a su aseguradora y pedirle una ampliación para que cubra ese acto. Hasta que no tienes toda esa documentación, su delegación de gobierno no la remite toda a la intervención de armas de la Guardia Civil de tu localidad más próxima, que te hacen un examen de arriba abajo, porque luego además, aunque te lleves bien, que te llevas bien porque te conocen, no puede uno ir ahí sin más, tienes que llevar con, bueno, cierta carta de presentación cuando te presentas allí ante una subdelegación de gobierno. Y luego una cosa previa, una asociación cultural tiene que estar registrada en el Ministerio del Interior, o puedes registrarla en tu comunidad autónoma, pero tienes que presentar unos estatutos, unos fines, todo con total legalidad. Cuando lo presentas en la Guardia Civil pues gente con la profesionalidad y la atención que tienen al ciudadano, pero bueno, dentro de la Guardia Civil hay dos mundos aparte, que te lo dicen los propios guardias civiles, que son los de tráfico y los de intervención de armas. Y en la intervención de armas hay un capitán que manda en la provincia, y ese capitán es soberano. Ya le puede ir el coronel de la Guardia Civil o el general de la Guardia Civil de la provincia de León: hombre, mira a ver esta gente, como falte una cosa, el capitán de la Guardia Civil dice que no, y ahí no se organiza nada. Hay que llevarlo todo estrictamente reglamentado y fundamentado. Hasta luego las armas, cuando se disparan, hay un peligro, porque son armas de fuego. Nosotros disparamos con salvas de pólvora. Cualquier cosa que se te introduzca en el cañón en el momento que vas a disparar por accidente,
puedes herir a alguien. Nunca se puede disparar en horizontal, hay que disparar siempre por encima de las cabezas del resto de recreadores o a los pies, hay que disparar a una distancia determinada. Aún así a veces se producen accidentes. Yo estando en Galicia en la recreación del fuerte de San Felipe en Ferrol, donde estuviste José Manuel y Jesús, pues yo participé prácticamente en un incidente, porque a un recreador que teníamos enfrente nuestro, con la emoción del combate, se le olvidó quitar la baqueta con la que se empuja el cartucho hasta el fondo del cañón, y al disparar, la baqueta salió disparada, que eso es una jabalina de metal de acero que si te pilla te atraviesa. Y estábamos cerrando las puertas del fuerte, y apuntó también el jodido que nos metió desde 30 metros de distancia con un mosquete de chispa que no tiene mucha precisión, nos metió la baqueta cuando estábamos cerrando las puertas y había una ranura de 10 centímetros. Pegó contra la pared, bueno, allí aquel fue el día del Ángel de la Guarda de los Recreadores, pegó contra la pared del portón dentro del interior del fuerte, le dio a un chico gallego, un recreador, le dio en la villa del cinturón, que es lo que te cuentan en época napoleónica. No morí porque llevaba aquí en mi bolsillo la Biblia y me paró la bala, o me dio en la chapa del cinturón. Pues a este chico le dio en la chapa del cinturón y de rebote me dio a mí en el brazo. Y luego te das cuenta que, bueno, a veces lo que dicen los militares profesionales cuando les toca, por desgracia, estar en una guerra, sufren, no sientes la herida. Yo sentí el golpe y como no vi ningún agujero, dije, bueno, pues no sé, pero ¿qué ha pasado? Y vi una baqueta doblada en el suelo. Y te quedas así pensando hasta que el cerebro dice, no puede ser que nos han tirado con una baqueta. Y el otro chico pues herido aquí en el estómago un poco, sangrando un poco por el golpe. Y bueno, son cosas que pasan, muy raro. Yo en 18 años de recreación pues solo pasó en esa situación. Hay unas normas de seguridad muy estrictas. Pero bueno, también les digo que cuando te toca organizar una recreación napoleónica desde la presidencia de una asociación, o si eres alcalde de un lugar, o si eres concejal, te encomiendas también a la Virgen, porque si sale algo mal acabas en un juzgado. Imagínense que un caballo se desboca y atropella a 3 o 4 personas del público. Si hay algún accidente, no lo piensas, porque si no, no saldríamos ninguno de casa y no haríamos nada. Pero hay mucha responsabilidad en la organización de un evento de este tipo. Y cada vez que una asociación de recreación histórica organiza una recreación, chapó por esa asociación. Hay a lo mejor 20, 30 asociaciones de recreación napoleónicas en España, pero que te organicen recreaciones, de esas 30 a lo mejor solo lo hacen 5 o 6. Esos son los que de verdad son recreadores, porque dan el callo, tienen que ir a hablar con las instituciones. Estando yo en Astorga, pues por ejemplo, que no nos llega el dinero era en verano, hace falta agua mineral para darle a los recreadores, que no nos llega el dinero, ¿dónde saco yo el agua? Pues había una empresa de agua mineral a 10 kilómetros de Astorga y para allí me fui con mi santa cara a llorarles para que nos regalaran el agua. Bueno, y nos regalaron el agua, le pusimos allí en los carteles también la marca de la empresa y así se hizo. Y en la primera recreación pues no había dinero para dar de comer a los recreadores, pues fui a hablar con la Asociación Gastronómica de Astorga, que agrupa a todos los restaurantes, y les vendí la historia y nos pagaron la comida del domingo en el Hotel Gaudí de Astorga, y bueno, así se van haciendo las cosas. Luego les digo, una recreación, como proyectó antes don José Manuel Guerrero de Somosierra, unos 120.000 euros, tienen que pensar que, bueno, lo normal en España hay 2 modelos de organización de recreación. Siempre a los recreadores les tienes que dar una ayuda a transporte, en gasolina. Si es un recreador español, se suele decir, bueno, 50 euros por soldado con mosquete que dispara, y luego les tienes que dar un alojamiento
pueden dormir a lo mejor en un polideportivo, si hay un cuartel del ejército que te ceden instalaciones para dormir ahí, o luego hay recreadores que les gusta dormir en campamento, tienes que preparar una zona de acampada donde se puedan hacer fuegos, tienes que proporcionar agua, tienes que llevar leña para que hagan los fuegos, tienes que proporcionar también sanitarios para que la gente pueda ir a los aseos, y luego también pues darles una comida, un desayuno, una comida, una cena. Y luego está la pólvora, y aquí en Madrid, lo saben ustedes bien, en las recreaciones históricas, y también está bien que haya sido así, hubo un antes y después de los terribles atentados de Madrid. Porque hasta entonces, bueno, la pólvora había un control, pero a partir de aquello el control es exhaustivo. Hay que encargar la pólvora meses antes en una fábrica para un polvorín, pólvora negra de arcabuz. 1 kilo de pólvora, pongan ustedes que te puede salir hoy en día, si es muy barato, 80, 90 euros. Para una recreación de 100 recreadores, pues como mínimo necesitas pues prácticamente 100 kilos. Y si te vienen grupos de recreación con cañones, cada disparo de un cañón se lleva 300, 400 gramos de pólvora. La pólvora es muy complicada comprarla, tienes que hacerlo a través de un ayuntamiento, te lo tienen que mandar en un camión especial, blindado, que va escoltado por la Guardia Civil. Cuando te traen la pólvora, si se guarda en una instalación municipal, necesitas allí la policía local las 24 horas cuidando la pólvora hasta que se reparte a los recreadores. En Astorga tuvimos fortuna que el cuartel del ejército del Regimiento de Artillería de Astorga varios años nos recibía la pólvora en el polvorín del acuartelamiento, pero el coronel tenía que pedir permiso aquí a Madrid para poder tener pólvora en esa instalación militar. Entonces, y en la última recreación que hicimos en Astorga, 3 Naciones, en octubre del 2018, la pólvora nos la fabricaban en Asturias, pero resulta, la pólvora tenía que venir a Astorga un sábado, pero resulta que los furgones blindados de pólvora, de reparto de pólvora, no trabajan los fines de semana, llamando a la fábrica que por favor que nos hicieran un servicio especial, nos la trajeran el sábado. Luego resulta que además pero había una norma que no trabajaban fines de semana. Pues tuve que llamar a la delegada de gobierno en Asturias pidiéndole el favor que concediera un transporte especial. Entonces, bueno, evidentemente el que organiza la recreación, cuando llega el día de la recreación, estás exhausto, rezando porque todo salga bien, y muchas veces, evidentemente, cuando organizas ni la disfrutas. Pero les digo una cosa, tiene un gran rédito para una ciudad poder organizarla. En Astorga tuvimos un presupuesto también de unos 130, 140.000 euros, y ese fin de semana, con un trabajo previo de un año, anunciando la recreación en los medios de comunicación de Galicia, yendo a La Coruña a presentarla, yendo a Oviedo, a Valladolid, a las Cortes de Castilla y León a presentar la recreación. Astorga, una ciudad de unos 12.000 habitantes, aquellos 3 días que fueron el puente del 12 de octubre del 2018, se nos metieron en la ciudad de Astorga 50.000 visitantes. Y los 120.000, 130.000 euros de inversión se convirtieron en 2,5 millones de euros que quedaron en Astorga y en su comarca. No había una habitación libre de hotel, de casa rural, en 30 kilómetros a la redonda. Los restaurantes de Astorga llegaron a dar hasta 5 comidas en un día, no daban abasto. Y me comentaban, una persona de hostelería de Astorga decía, ¿sabes, Arsenio, cuándo se sabe cuánta gente hay en Astorga, cuándo hay más visitantes? Porque son los días del año que más pan venden los panaderos. El día que más pan venden en Astorga de todo el año los panaderos es Jueves y Viernes Santo, la Semana Santa, que la tenemos de interés turístico nacional. Si un día quieren viajar, ver otra Semana Santa leonesa, les invito a ir a Astorga. Bueno, pues el día de la recreación napoleónica, los panaderos tuvieron que fabricar un 40% más de pan que en Jueves y Viernes Santo. Y me lo comentaba mi mujer, yo en aquel momento pues estás con la recreación, casi ni ves ni oyes nada, salvo lo institucional que tienes que atender,
que había una alegría en la ciudad, un ambiente de movimiento, de vida, de fiesta. Y luego la recreación tiene que tener, y con esto ya voy acabando, tiene que tener también, tiene que servir para algo, no es hacer la recreación y se acabó, hay que dejar algo en la ciudad, como bien decía don José Manuel Guerrero, un aula de interpretación, un pequeño museo. Nosotros en Astorga fuimos colocando pues placas históricas, pues donde se alojó el general John Moore en Astorga, donde fueron enterrados los soldados irlandeses que murieron en el sitio de Astorga de 1810, hacer una ruta napoleónica que sea un elemento más de atractivo turístico. Hay un turismo de la historia, además del turismo de sol y playa, que nos sacó adelante a España en los años 60, 70 y lo sigue sacando hoy. Además del turismo cultural, hay un turismo de la historia, turismo de gente que le encanta la historia napoleónica, de la Segunda Guerra Mundial. En Francia, por ejemplo, en Normandía, si van ustedes hoy, les recomiendo que vayan, Normandía, parte de su economía, tienen un 20% de su economía que es los miles y miles de visitantes norteamericanos, franceses lo tienen allí, italianos, españoles, de todos los lugares del mundo que se van a Normandía a ver las playas del desembarco. Y cada 10 kilómetros hay un museo. Y viven de eso también. En España hay grupos organizados de turistas británicos de historia militar que vienen a ver la ruta de Wellington desde Portugal, desde Torres Vedras, pasando por Talavera, Salamanca, Los Arapiles, Vitoria, y estar dentro de ese circuito es muy importante. Tal vez para una ciudad como Madrid, que el turismo ya lo tiene de mano, las grandes ciudades es lo que pasa. Madrid tiene un protagonismo muy importante en las guerras napoleónicas, en la guerra de independencia, y por desgracia a veces las autoridades no se dan cuenta de ello. El logro que consiguió hacer Voluntarios de Madrid en el año 2006, 2007, 2008, con la recreación de los combates del 2 de mayo en el Palacio de Oriente, en la plaza de Monteleón, eso fue impresionante, y por desgracia eso se perdió, y no fue se ha perdido. Digamos que estamos en un intermedio. Pero eso es muy importante para la ciudad de Madrid, que tiene 1000 cosas, ya lo sabemos, pero su pasado, su historia es muy importante. Y entre otras cosas, yo como español, ¿por qué estudio y me gustan las guerras napoleónicas y la guerra de independencia? Pues porque, miren, soy español y si les digo la verdad, fue lo último grande y heroico que hicimos los españoles, todos frente a una invasión extranjera y frente a un tirano. Napoleón tuvo cosas buenas, pero tuvo otras cosas muy malas también. Yo le digo a mis alumnos que las dos grandes cosas que hemos hecho en común los españoles, para ejemplo de todo el mundo en los últimos 2 siglos, fueron la transición democrática que hicieron nuestros padres, abuelos y algunos de ustedes, y la guerra de la independencia española. Luego el resto del siglo XIX y XX, pues bueno, es nuestra historia, la tenemos que asumir, a nuestro país lo queremos, pero bueno, sabemos lo que ha sido. Pero la guerra de independencia fue algo de lo que verdaderamente nació España como nación en las Cortes de Cádiz. Y cada vez que hacemos una recreación histórica de estas, pues ayudamos a seguir difundiendo esa historia de España y ese espíritu que como ciudadanos de España pues tenemos que tener. Y como bien dijo, y lo comenté al principio, como bien dijo Jacques-Louis David, en su época, si no puedo luchar por Francia, pintaré por ella. Pues nosotros somos historiadores, somos recreadores históricos, y participamos en esto con mucho amor a la historia de nuestro país, con mucha afición, con mucho espíritu asociativo. A nosotros nos gusta estar con gente, nos gusta hacer cosas. Desde que somos pequeñines teníamos esa idea de, yo lo heredé de mi padre, no separarme quieto, siempre tengo que estar organizando cosas. Y cuando te juntas en una asociación de estas, como Voluntarios de Madrid, para la que se pueda entrar a cualquier edad, no hace falta ir llevando un mosquete, porque luego los que vamos cumpliendo años llega un momento que ya la mochila, el mosquete y tal, pues bueno, pero hay otras muchas cosas que se pueden hacer dentro de una asociación de este tipo. Pues si les gustan hacer actividades, les gustan conocer gente, les gusta viajar por España. Yo he conocido gente, como todos mis compañeros, y he estado en lugares de España que jamás hubiera conocido si no hubiera sido recreador de Voluntarios de Madrid, o de Voluntarios de León, que soy también. Y eso es una experiencia vital,
y una aportación de conocimiento que te da una visión de lo que has conocido en los archivos, en los documentos, en los libros, que te enriquece como persona. Y como le digo a mis estudiantes, y te hace ser mejor persona y mejor ciudadano útil de tu país. Y tener ese sano patriotismo ciudadano, constitucional, que tenemos que tener los españoles. Bueno, pues también se hace España siendo recreador napoleónico. Por eso no hay nada peor que le digan a un recreador que qué bonito es el disfraz que llevas, que dónde lo has comprado, ¿no? Esas cosas cuestan dinero, pero no se compran, se hacen. Y aunque no somos militares, llevamos ese uniforme como con la mayor dignidad y el mayor orgullo. Y al igual lo hace un recreador francés, y un recreador polaco, y un recreador alemán. Por eso nuestras recreaciones, aunque combatamos y hagamos cuerpos a cuerpos, como en rugby y tal, las banderas son sagradas. Nunca se te ocurra ir a quitarle la bandera a un regimiento enemigo, porque hay tortas. Y lo mismo si te vienen a quitarte tu bandera a un regimiento español. Eso es sagrado, no se toca, se respeta. Y eso, cuando yo entré, yo había hecho el servicio militar, pero me acuerdo que José Manuel Guerrero nos lo dejó claro el primer día. La bandera está en la tienda de campaña guardada y cuando se saca, se lleva, es una bandera española del siglo XIX, va siempre con su escolta, y el que la lleva, que muchas veces la llevó nuestro subteniente, porque antes de ser general fue subteniente, don Jesús Ruiz, pues el que la lleva es el soldado escogido, y es un honor llevar la bandera. Y esa bandera representa valores cívicos, ni militarismo, malentendido, porque dentro de una sociedad, igual que hay médicos, igual que hay albañiles, igual que hay profesores, igual que hay labradores, yo vengo de una familia de labradores, hay militares, son ciudadanos a los que debemos también muchas cosas. Y eso pues también nosotros lo intentamos hacer como ciudadanos civiles que somos en estas asociaciones. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora, si tienen alguna pregunta, como le decimos a nuestros alumnos, si la sé, la contesto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Esto no sé si se oye. ¿Se oye? Ah. Muchas gracias, don Arsenio y don José Manuel. La verdad que a mí me ha emocionado estas palabras últimas de Arsenio. Me tiene con los pelos de punta, la verdad. Creo que ha sido unas palabras emocionantes y realmente que compartimos, creo, todos los que estamos aquí, y desde luego desde la Real Sociedad Económica Matritense lo compartimos totalmente, vamos. Bueno, lo dicho, si tienen una pregunta, creo que ya tenemos una por aquí. Adelante. Sí, hola, buenos días. No es una pregunta lo que les voy a hacer, simplemente quiero agradecer muchísimo la labor que hacen para el conocimiento de lo que ocurrió en España, tan importante, y que además es que cada vez se conoce menos la historia de España. Es una labor enorme la que ustedes hacen y se lo agradezco mucho. Solo quería hacer una puntualización. Un recuerdo, me ha emocionado mucho en la exposición que ha hecho don Arsenio de la recreación en La Coruña. Yo estuve presente, increíble. Sí. Hasta el punto de que yo estuve consultando a ver si esa recreación la hacían más a menudo. Me dijeron que tenían pensamiento de hacerla cada 5 años. No se ha repetido. Aquello fue impresionante, sí. De verdad, en la Torre de Hércules, con toda la gente de tantas nacionalidades. Bueno, emocionante. Y es que me ha emocionado el oírselo a usted. Y en último lugar, también decirle que hace como 3 años, aquí en esta misma plaza, hubo una recreación de los tercios de Flandes, que también fue muy bonito. Entonces, reiterarles mi agradecimiento y mi emoción, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Lo de La Coruña, como en tantas ciudades, depende de la buena voluntad de que haya un alcalde, y a veces no solo es un alcalde, que tenga un equipo de gobierno municipal, o si gobierna en coalición, que sea sensible a la historia y que le gusten estas cosas. En La Coruña se hizo muchos años porque hubo un alcalde socialista, que era un señor y un caballero, don Francisco Vázquez, amante de la historia de España,
y como tenían amistad pues con la Asociación de Recreación Histórica de los Royal Green Jackets, mientras don Francisco Vázquez fue alcalde, se hizo. Cuando cambió el alcalde, como a veces pasa, acuérdense ustedes de la época del siglo XIX, los cesantes, cuando entraban los liberales o los conservadores, cambiaba todo. A veces hay sitios donde se ha consolidado, como en la Albuera, en Bailén, no depende del partido político que gobierne, se llega a un acuerdo, ven que es algo bueno para la ciudad o para el pueblo y sigue haciéndose. Una recreación napoleónica como mínimo no se debería hacerla anual, en Bailén la hacen anual y tienen gran mérito, pero una recreación napoleónica requiere tanto esfuerzo y trabajo que lo normal es que se haga como muy seguido 2 años, cada 2 años, y muchas se van haciendo cada 3, cada 4, dependiendo de que haya una autoridad política, porque bueno, un alcalde o una alcaldesa es una persona agobiada de 1000 problemas, todos los problemas de la ciudad le pasan por su despacho y esto es un elemento más de los muchos más que tiene que atender. Pero es algo muy importante para una ciudad y como le digo, además del rendimiento, pues bueno, de lo que es hacer historia, enseñar a nuestra gente joven, a nuestros mayores también, recordar que tenemos una historia magnífica de la que sentirnos muy orgullosos, con todas sus luces y sombras, muchísimas más luces que sombras. Es también un motor económico y para ciudades pequeñas, no como Madrid, que es una ciudad que le funciona al turismo sola, como en Roma, ¿no? O París, pero para ciudades de tamaño mediano, pequeño, de provincias o pueblos, es un motor económico muy importante. Y por eso hacemos votos desde la Asociación de Voluntarios de Madrid porque se pueda recuperar lo que se hizo hasta el 2008 y poco después en la puerta en Monteleón, sí, en el Palacio de Oriente. Sí, porque además Madrid, como dices tú, es una ciudad muy grande que tiene mucho turismo, tiene mucho tirón cultural por sí mismo, pero yo soy madrileño, la mayoría de los madrileños no son de Madrid, no han nacido en Madrid, bueno, ya cada vez va habiendo más, pero durante mucho tiempo Madrid el problema que tiene es que no tiene raíces, es decir, la gente de Madrid se celebra la fiesta de Madrid el 2 de mayo, y tú le preguntas el día 2 de mayo, según por donde estés de Madrid, ¿por qué fiesta hoy? Y la gente te pone cara de haba. Y algunos te dicen, sí, algo de los franceses que hubo aquí. Entonces, nosotros lo que intentamos era que hubiera todos los años institucionalizar que por lo menos el día 2 de mayo, o el día 1 de mayo, o el día 30 de abril, porque el día 2 de mayo hay demasiadas cosas, que por lo menos todos los años hubiera una cosita que la gente en la televisión 2 minutos o el que pasara por ahí o el que fuera a verla se acordara de lo que pasó en Madrid el 2 de mayo de 1808 y por qué se celebra la fiesta, ¿no? Bueno, de momento estamos luchando por recuperarlo. Hombre, yo recogiendo el testigo que me arrojaba antes Arsenio y que me estáis diciendo ahora, debo decir que la sociedad, la matritense, está ahora intentando organizar de manera más esquematizada las actividades culturales y también mejorar la difusión, que es una cosa que tenemos todavía pendiente de mejorar bastante. Pero sí que es cierto que tenemos cierta comunicación con el ayuntamiento que desde ahora mismo pongo a disposición de vuestra, porque creo que es algo que podemos hacer juntos y de verdad yo creo que sería precioso que pudiésemos ayudar a que esto ocurra todos los años. De hecho, lo comentaba el otro día cuando estaba con la Asociación 31 de enero Terces, que tuvimos hace pocas semanas, como saben, una recreación aquí mismo en la Plaza de la Villa, en la cual colaboramos y que está mal que yo lo diga, pero se pudo hacer gracias a la colaboración con la matritense por el tema de la intendencia, porque tenían una cantidad de armamento y de atrezo de todo tipo de material para hacer la recreación, mesas y cosas para montar todo, que si no hubieran podido guardarlo aquí por la noche no habría sido posible hacerlo ese fin de semana. Y yo lo comentaba, digo, ¿cómo es posible que esto no tengáis mayor apoyo municipal, ¿no? Cuando además es que esto debería de estar, casi diría yo, semanalmente. Imagínense ustedes cada domingo, cada sábado y domingo en la Plaza Mayor, como se hace en Bruselas, por ejemplo, esto con las banderas de... Esto yo creo que además la Plaza nuestra Mayor es perfecta para esto. Pues a nadie se le ocurre, o ya pensando mal, igual es que no les interesa, no sé por qué razón. Pero creo que es algo que deberíamos de intentar potenciar, porque es que es eso, incluso a Madrid, vamos, yo creo que la Plaza Mayor estaría mucho más bonita así que como está ahora.
no sé qué opinarán ustedes. Bueno, y luego hay una cosa también, aunque hemos hablado aquí de cantidades de dinero grandes, estábamos hablando de unas recreaciones históricas que se montaron en épocas de vacas gordas, también, claro. Y que eran también los años del bicentenario de la Guerra de Independencia, en 2008, el bicentenario de 1808, la de La Coruña, en fin, Bailén, pero realmente las cosas que hacemos generalmente, incluso las que tenemos previstas este año en el Escorial, el presupuesto es mucho menos reducido. Y sobre todo hay una cosa que siempre decimos cuando tenemos un narrador, que bueno, yo he hecho muchas veces de narrador para que el público entienda un poco lo que está viendo, porque si no sabe quién son los franceses, quién son los españoles, ¿no? Y es que empezamos diciendo que nosotros no cobramos por hacer lo que hacemos. Nosotros somos, nuestras asociaciones son asociaciones sin ánimo de lucro. Participamos en las recreaciones, los gastos que tienen las recreaciones, los caballos, si es que hay caballos, la pólvora cuando hay que comprarla, dar de comer e intentar dar un poco de ayuda de transporte para el señor que tenga que venir de La Coruña o de Jaén a Madrid o a donde sea ese desplazamiento, que no lo tenga todo que costear él, que muchas veces va un coche cargado de trastos, con la mujer también que también se viste de época, con el niño, los tiene que alojar a lo mejor en un hotel o darles de comer, porque con lo que da la recreación pues no da para todo, ¿no? Entonces, realmente el rendimiento para enseñanza de la historia y para poner en valor turísticamente algo, comparado con el gasto que realmente es una recreación hoy en día, que es muy reducido, yo creo que merece la pena. Y realmente, como dice el presidente, yo creo que merece la pena las autoridades municipales y autonómicas pues apoyen más estos eventos, porque viste la Plaza Mayor con unas banderas, con unas personas vestidas de época, y además no les tiene que pagar, porque hay visitas teatralizadas en muchas ciudades, donde hay unos señores que hacen de guías vestidas de época. Esos señores están cobrando por hacer esa visita teatralizada, y es una o dos personas. Nosotros estamos ofreciendo un espectáculo con personas que se han costeado su equipo, y que lo hacemos por amor al arte, y con un presupuesto muy reducido. Por lo tanto, creo que merece la pena, ¿no? Muy bien. Gracias a usted. Buenos días. Sí, yo solo quería intervenir menos de un minuto para agradecerle al presidente de la Sociedad Matritense el haber sido nuestro extraordinario anfitrión y ofrecerse a recoger el guante de mi compañero Arsenio, porque toda ayuda es poca en la especie de cruzada que tenemos por recuperar lo que habíamos conseguido institucionalizar, que era que la recreación del 2 de mayo empezara a ser, que la gente la esperara, que fuera una cosa normal. Eso se perdió por cambios de la política y de sensibilidades y de intereses. Y solamente un comentario a raíz de lo que habían dicho, que aunque haya pueblos y ciudades pequeñas que tienen menos atractivo turístico, porque Madrid es muy grande y tiene muchas cosas y muchos museos, restaurantes, la Gran Vía, el Bernabéu, qué sé yo, por ese mismo criterio no habría Semana Santa, ni la Fiesta de la Paloma, ni el desfile de los Reyes Magos, porque el Museo del Prado y el Bernabéu y los musicales de la Gran Vía también están en esas fechas y sin embargo tienen lugar. O sea que esto no es una cuestión de que no lo necesitemos, porque individualmente Madrid no necesita ninguna de las actividades que tiene por el resto de cosas de las que dispone, es simplemente creérselo o no creérselo. Verle el potencial y verle el valor inmaterial que tiene, y a veces material, por las explicaciones que daba Arsenio del retorno de inversión, o no vérselo y tener esa sensibilidad. Nos hemos encontrado con políticos que son unos apasionados de esto tanto como nosotros, y con políticos que no ven esto, que les parece belicista o una exaltación nacionalista y, bueno, disparates y tal. Y es una cuestión de sensibilidad, y en el análisis objetivo e imparcial técnico del concepto de la recreación histórica como herramienta de divulgación cultural y como atractivo turístico, en el análisis objetivo salimos ganando, arrasamos en el debate, ¿no? Pero al final pues dependemos de la sensibilidad de los políticos. Entonces, simplemente el comentario de decir que no tenemos que argumentar que Madrid no necesita esto, porque individualmente Madrid no necesita ninguna de las actividades que tiene tradicionales. Tenemos que argumentar que esto está bien porque está bien y porque nos lo merecemos. Y si es necesario o no, es un debate aparte, innecesario en sí mismo. Y nada, y reiterar mi agradecimiento.
No sé si hay algún comentario más, una pregunta más. Señor presidente, nada, un simple comentario personal. Yo cuando estudiaba historia de niño, y no sé si el profesor García está conforme con lo que quiero manifestar, uno de los eventos que se estudiaban pues con bastante intensidad era precisamente el 2 de mayo de 1808. Bueno, yo estudié esa época, en la época de la transición, en la época del EGB, soy un alumno del EGB, y recuerdo que se estudiaba y se exaltaba a sus héroes populares y a los militares. Todos sabíamos quién eran Daoíz, Velarde, en fin. Y en un momento determinado, pues sí, se establece la comunidad autónoma y se establece una fiesta institucional, se entrega una serie de premios y demás. Pero yo creo que a nivel nacional se ha perdido un poco ese sentido trascendente que tenía este levantamiento popular del 2 de mayo de 1808. Y luego, por otra parte, estamos en el primer tercio del siglo XXI, una época de bicentenarios muy significativa. Deberíamos estar conmemorando pues, las emancipaciones de las naciones que formaron vínculo con España durante más de 300 años, desde 1810 a 1824, y no solo vemos grandes actos conmemorativos que establezcan unos vínculos con las naciones iberoamericanas, sino que encima aparece una serie de corrientes pseudoindigenistas que atacan los valores de la cultura española, toda su idiosincrasia, la lengua, la religión, toda la cultura, las universidades que se crearon, la imprenta, etcétera, etcétera, y se dedican incluso a algunos elementos exaltados a derribar estatuas de conquistadores, de evangelizadores y demás. Creo que nos falta valor, por lo menos a nivel institucional, a nivel de gobierno, para tratar de promover este tipo de actividades que nos vinculan a todas nuestras naciones hermanas, hijas o como la queramos denominar, y están pasando sin pena ni gloria. Y luego salta un presidente como el de los Estados Unidos mexicanos, García Obrador, para renegar de su condición descendiente de criollos y atacar a la civilización española. Es un pensamiento personal, pero es que lo llevo incubando desde hace 10 años para acá y veo que es que no hay reacción, no hay sangre en las venas y no hay, digamos, intencionalidad por parte de las instituciones públicas para tratar de impulsar este tipo de acontecimientos que nos vinculan a todo el continente americano. Simplemente eso. Muchas gracias. No, por suerte aquí no nos tiembla la mano para apoyar todo esto, así que no hay problema. Bueno, pues para terminar, tenemos aquí un pequeño obsequio para nuestros ponentes de hoy. Casi invito también al presidente a que, don Alfonso, que suba, porque les vamos a hacer, a ver si me deja un poco de hueco aquí, hacer entrega de... Bueno, empezamos con el Carlos III, mejor. Con nuestro patrón. Hombre, tenemos aquí una pequeña figurita de Carlos III que damos de obsequio a nuestros ponentes, así que bueno, exacto, para la asociación, un aplauso. Y esto quizás les interese más, Sí. Esto pesa bastante, sí. Es un libro, Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII, que bueno, es una obra que nos ha donado la Imprenta Municipal de Madrid para obsequio de nuestros ponentes, y bueno, pues también hacemos obsequio a la asociación. Muchas gracias. Luego, esto es de parte de nuestro censor, don Pablo Aguilera, que escribió este libro, El levantamiento del 2 de mayo de 1808. Pablo, levántate tú también. Bueno, lo entrego a ti también. Y bueno, esto nada, simplemente un recuerdo de esta velada. Muchas gracias. Venga. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nada, solamente recordarles una cosa. Esta tarde celebramos el Día del Libro. Hay una lectura abierta a todo el que quiera participar. Se trae su texto y dispone de unos minutos para, bueno, del tiempo que se precise para leer el texto. Y también les recuerdo que sigue abierta, pueden todavía participar. Vamos a organizar una visita precisamente a la batalla de Somosierra. Somosierra es una visita guiada para visitar el lugar de la batalla y conocer un poco la historia de la batalla de Somosierra, así que les invito a que se apunten, que todavía hay plazas libres. Nada, muchas gracias a todos y hasta esta tarde. Así nos vemos.